En 1937, un barco que transportaba a 450 niños españoles, de entre 5 y 15 años, atracó en el puerto tropical de Veracruz, en la costa atlántica de México. Los niños, en la mayoría de los casos no huérfanos, sino refugiados cuyas familias los habían enviado por todo el mundo para escapar de la guerra civil que entonces devastaba España, fueron llevados a su llegada a través de la Ciudad de México, a un internado en Morelia, una ciudad católica conservadora en el estado occidental de Michoacán. El presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que era nativo de Michoacán, y su esposa Amalia Solórzano, desempeñaron un papel destacado en la bienvenida a los llamados niños de Morelia. Pero, después de que terminara la juerga oficial, los niños se enfrentaron a un desafío difícil. La vida en las instalaciones era espartana y la disciplina era laxa. Algunos de sus cuidadores mexicanos los consideraban gamberros. Los niños se quejaron de la comida mexicana, tortillas y frijoles, mientras pedían bacalao y vino tinto, que no consiguieron. También ofendieron a la opinión católica conservadora saludando ostentosamente con el puño apretado de la solidaridad comunista. Un chico, entrevistado por un periodista, se jactó de que antes de salir de España, tuve el placer de disparar a muchos fascistas. Otro, tal vez más sincero, confesó que inicialmente se había alarmado por la posibilidad de viajar a un país indio, como México, pero ahora se sentía tranquilo. Veo que la gente está bien vestida y no usan ropajes y plumas. Al igual que otros refugiados españoles que llegaron a México, especialmente después de la derrota final de las fuerzas republicanas en 1939, el encuentro inicial con la sociedad mexicana fue a veces difícil, pero con el tiempo los refugiados se ajustaron, se asimilaron y muchos lo hicieron bien. Algunos incluso desarrollaron un gusto por las tortillas y los frijoles. Pero su experiencia plantea preguntas interesantes, ¿por qué México, no un país de inmigración masiva tradicional como, por ejemplo, Argentina, dio la bienvenida, al menos oficialmente, a unos 25.000 inmigrantes españoles entre 1937 y 1945? ¿Cómo encajaba esta iniciativa en la política de México hacia la Guerra Civil Española, que, en términos mundiales, era muy distintiva? ¿Y qué tan influyentes fueron las percepciones y percepciones erróneas que los españoles y los mexicanos, antiguos maestros y súbditos virreinales, tenían el uno del otro? En 1939, cuando el novelista británico Graham Greene recorrió México preparando su novela El poder y la gloria, conoció al envejecido caudillo revolucionario Saturnino Cedillo, jefe político del estado de San Luis Potosí. Greene pintó un retrato comprensivo de Cedillo, que era conocido como un protector de la Iglesia Católica y un enemigo del presidente radical Cárdenas. Apenas unas semanas después de su reunión, Cedillo se levantó en rebelión. Los partidarios lo saludaron como el Franco mexicano, que derrocaría al régimen comunista sin Dios de Cárdenas, justo cuando Franco estaba a punto de terminar con los republicanos españoles. Pero, a pesar de todas sus supuestas similitudes, los destinos políticos de México y España divergieron bruscamente. Mientras Franco triunfaba e impuso brutalmente su régimen en España, Cedillo fue derrotado rápidamente, casi sin sangre. Cárdenas terminó su mandato presidencial, su sucesor fue elegido en 1940 y el régimen de la Revolución Mexicana, encabezado por el homónimo Partido de la Revolución Mexicana, continuó. No hubo guerra civil, ni franco-mexicano, ni contrarrevolución, un resultado que nos dice mucho sobre México, en comparación con España, en la turbulenta década de 1930. La Guerra Civil Española comenzó en julio de 1936 cuando los generales disidentes se rebelaron contra el gobierno elegido del Frente Popular. A pesar de los primeros éxitos, los nacionalistas insurgentes se enfrentaron a una resistencia extenuante y se produjo un amargo conflicto de 3 años. Mientras que las principales potencias europeas mantuvieron la pretensión de no intervención, Franco recibió un apoyo crucial, tanto humano como material, de las potencias del Eje, Italia y Alemania. Por razones tanto ideológicas como geopolíticas, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos se negaron a proporcionar ayuda militar a las fuerzas republicanas. Solo 2 países apoyaron activamente a la República, la Unión Soviética y México. Stalin, por supuesto, tenía su propia lógica geopolítica y el apoyo soviético venía con condiciones. También le dio al Partido Comunista Español un impulso entre las facciones que competían, a veces abiertamente, de la izquierda republicana. El apoyo mexicano, aunque inferior, era más desinteresado.
México había experimentado su propia gran revolución social entre 1910 y 1920, asociada con héroes como Emiliano Zapata y Pancho Villa, y el régimen subsiguiente emprendió un ambicioso proyecto de reforma social, distribución de la tierra, apoyo al trabajo organizado, una medida de anticlericalismo y un nacionalismo puntiagudo y asertivo, todo lo cual alarmó a los Estados Unidos. Los líderes de México habían acogido con satisfacción el inicio de la República Española en 1931. Después del estallido de la guerra, el presidente Cárdenas apoyó sin dudarlo al gobierno del Frente Popular que, tanto a los ojos españoles como a los mexicanos, parecía estar emulando la trayectoria radical reformista del México revolucionario. Los portavoces mexicanos de la Sociedad de Naciones denunciaron la hipocresía de la no intervención incluso después de la victoria de Franco en 1939, México negó el reconocimiento diplomático de su régimen, otorgando refugio al gobierno republicano en el exilio. Pero, ¿qué más podría hacer México, además de prestar apoyo retórico y diplomático? No te pierdas el próximo capítulo para conocer cómo el gobierno mexicano luchó a su manera contra Francisco Franco y su régimen en España.